Hola, muy buenas noches a todos. Estamos iniciando este webinar de cómo generar una estrategia tributaria por medio de la previsión social. El día de hoy vamos a hablar de un tema que al final de cuentas es algo que ya tiene bastantes años contemplado en nuestro entorno para efectos del tipo de remuneración, incentivo, beneficio, o cualquier cosa, llámese de este tipo de situaciones para efectos de los colaboradores, pero realmente no está tan explorado. Son temas que tienen algunas reglas que en muchas ocasiones no conocemos. Incluso hay muchas empresas que otorgan este tipo de beneficios y por no conocer el tratamiento adecuado que se le tiene que dar, pues bueno, no están aprovechando al 100% ahora sí que los ahorros en tema de impuestos que pueden tener. Entonces, esta exposición va a ir muy enfocada al tema fiscal. Vamos a hablar mucho de impuestos sobre la renta, un poquito de materia de seguridad social, pero en lo que es el tema laboral vamos a hacer un poquito de acotamiento porque, bueno, yo soy contadora, soy especialista en materia fiscal, pero respeto mucho las especialidades de cada quien. Entonces, el tema laboral, pues es algo que va de la mano con esto. Pero ahorita lo que nos interesa es saber cómo podemos conocer este tema y cómo podemos utilizarlo como herramienta para que podamos pues optimizar las tasas de impuestos sobre la renta y las tasas o las cuotas de seguridad social que pudieran llegar a tener las empresas. Entonces, pues bueno, va a ir por ahí la plática. Vamos a pasar al primer concepto que creo que es súper importante que lo conozcamos y es precisamente conocer lo que es la previsión social. La previsión social está dividida en dos partes, lo que es la previsión social pública y la previsión social complementaria o privada, que es en donde vamos a abundar un poquito más. Pero bueno, es importante que conozcamos qué es la pública y qué es la privada para que podamos hacer una diferencia entre lo que estamos obligados a dar como patrones y lo que tenemos como opción de entregarle a los colaboradores. La previsión social es una protección que proporciona la propia seguridad social y esta es para efectos de que los ciudadanos pues tengan acceso a temas básicos y se paga con nuestros impuestos, que pues estamos hablando de la previsión social pública y que en la mayor parte del mundo se le llama seguridad social. Entonces, pues bueno, aquí en México es lo que conocemos hoy en día como el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, se complementa con el Infonavit y pues al final de cuentas son instituciones que otorgan servicios básicos como es el tema de salud, aportaciones para un futuro retiro, algún apoyo para una vivienda, ahora sí que para el colaborador en manera inmediata y para sus familiares como consecuencia. Entonces, pues estas son las cosas mínimas indispensables que una empresa tiene que otorgarle a sus colaboradores. Es una situación a la cual no puedes tener como darle la opción al colaborador de si la quiere o no, tienes que dársela. Una vez que tú contratas a una persona, le otorgas un contrato o aunque no le otorgues un contrato, simplemente que lo reconozcas con las características que tiene una relación laboral, que aquí, bueno, solamente voy a hacer una mención rápida, que es cuando hay una subordinación, se cumple un horario de trabajo y se otorga una remuneración. Cumpliendo estos tres parámetros, en automático la persona que está prestando este servicio o que está haciendo alguna actividad para ti se convierte en tu colaborador o en tu empleado y tienes la obligación de darle las prestaciones mínimas de seguridad social en materia de que lo tienes que dar de alta en el seguro social y aparte le tienes que dar las prestaciones mínimas de ley, que las prestaciones mínimas de ley que son pues el salario diario que pues tiene que ser mayor al mínimo o el según la actividad que realiza, pero pues bueno, sabemos que esa es un área geográfica unánime ahorita en la actualidad y se actualiza cada año, entonces hay que otorgarle mínimo el salario mínimo que marca la ley, perdón por muchos mínimos, y aparte se le tiene que otorgar 15 días de aguinaldo al año, 25% de prima vacacional y 6 días de vacaciones por año cumplido. Pudiéramos decir que en general son las prestaciones mínimas de ley que te otorga cualquier empresa a la que tú entras a trabajar, o cualquier empresa tiene que dar estas prestaciones mínimas o existen otras que son las superiores a las de la ley, que estas superiores a las de la ley no las confundamos o no pensemos que el 100% son previsión social, simplemente son adicionales que las empresas pueden otorgar y que son deducibles para efectos de impuesto sobre la renta. Hay algunas que son acumulables para el colaborador, otras que son exentas hasta ciertos montos de UMAS, porque ahorita ya no son salarios mínimos para efectos de exenciones,
o NUMAS, pero bueno, van variando. Entonces, por ejemplo, si una empresa dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar 6 días de vacaciones, yo quiero que desde el primer año tenga 8 días de vacaciones, entonces esto ya se considera una prestación superior a la de ley y en ciertos aspectos va grabada, en ciertos aspectos va exenta, la prima vacacional tiene un tope de exención, entonces si esta cantidad en base al salario que gana el colaborador supera el monto de exención que te marca la ley del impuesto sobre la renta, pues ya no va a ser exenta para tu empleado. Y esto, ojo, es súper importante. Si son superiores a las de la ley, algunos conceptos graban para efectos de seguridad social. Ahorita lo vamos a ver en las láminas más adelante. Pero bueno, ahorita abarcando en el tema de lo que es la seguridad social obligatoria, vayámonos a lo que es la previsión social o como lo manejamos en esta lámina que es pues algo optativo y que otorga el sector privado, que al final de cuentas es como lo describe esta lámina, que la previsión social tiene como objetivo primordial otorgar prestaciones a los trabajadores las cuales no constituyen una remuneración al servicio, sino que se entregan para complementar y acrecentar el ámbito de desarrollo psicofísico y social del trabajador. ¿Cómo es esto? Porque muchas veces las empresas llegan a preguntar, bueno, ¿y cuáles son esta previsión social o cómo puedo yo implementar un plan de previsión social en mi empresa y saber qué es lo que les puedo dar? La previsión social realmente es muy amplia, el concepto como tal es ahorita vamos a ver unos conceptos más adelante que es ya de acuerdo a lo que indica la ley del impuesto sobre la renta para efectos de que sean deducibles para pero realmente nosotros como empresa podemos otorgar cualquier situación que pudiera llegar a mejorar la calidad de vida de un colaborador, dígase, por ejemplo, becas para sus hijos, ayuda de transporte, ya sea para transporte público o vales de gasolina, los famosos vales de despensa, el tema del comedor, servicios, por ejemplo, de hospedaje, cuando tienes que estar como trasladándote de un lugar a otro. Realmente son varias cosas las cuales podemos nosotros empezar a tomar como previsión social, pero es muy importante que conozcamos que hay unas que son grabadas, otras que son exentas, otras que integran para el tema del seguro social y otras que no, y qué características debe de tener cada una para que podamos, pues principalmente hacerlas deducibles, porque obviamente sabemos que nosotros como empresa podemos otorgar cualquier tipo de remuneración que queramos para los colaboradores y en primera instancia, si lo hacemos de la manera correcta, pues vamos a poder deducirlas. Nosotros, háblese de empresas. Y para efectos del empleado, si lo hacemos de la manera correcta, ellos van a poder recibir este ingreso exento y no van a tener que pagar impuestos sobre estas prestaciones adicionales que les podamos otorgar. Vamos a empezar a entrar en materia directamente a lo que es el impuesto sobre la renta y en dónde empezamos a considerar la previsión social como deducción para efectos del ISR en materia patronal y pues bueno, algunas características que debe de tener para que en primera instancia sea deducible y en segunda pueda llegar a conformarse como un ingreso exento para el colaborador. Y vayámonos directamente al artículo 7. En el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice para efectos de la ley en específico qué se considera previsión social. Acuérdense que cada ley nos puede manejar un concepto que en la ley se interprete como previsión social o como salario diario integrado o a lo mejor como pérdida incobrable. O sea, realmente son características muy peculiares que de acuerdo a cierta ley se va a interpretar. Entonces, en este caso, de acuerdo a la interpretación que se le va a dar a la previsión social en la ley del impuesto sobre la renta, es que se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias, necesidades presentes o futuras, así como el de otorgar beneficios a favor de los colaboradores o trabajadores o de los socios o miembros de sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica o cultural. Si se fijan, es un concepto bastante parecido al que ya habíamos visto en las láminas pasadas, que lo que pudiera llegar a ser previsión social en términos generales, pero aquí nos empieza a acotar un poquito. Que les permitan, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Entonces, de entrada, ¿qué nos dice? Que el impuesto sobre la renta no solamente va a considerar los gastos que hagamos a efectos de la persona o el trabajador que está con nosotros, sino también
para sus familias. Entonces, si nosotros como patrones otorgamos un plan de previsión social en donde demos como beneficiario la familia de esta persona, en automático vamos a saber que podemos deducirlo. ¿Por qué? Porque la ley nos está diciendo que lo considera previsión social si también abarca a las personas, pues a la familia del trabajador. Y luego aquí nos dice, en ningún caso se considerará previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no contengan el carácter de trabajadores o socios o miembros de sociedades cooperativas. Aquí también nos hace una aclaración. Tienen que ser trabajadores de la empresa. O en el tema de las cooperativas, pues tienen que ser socios o miembros de estas cooperativas. Es muy importante que vayamos, siempre que analicemos algún fragmento de ley, que vayamos ahora sí que anotando las ideas principales de esta ley, porque acuérdense que sí es un tema de interpretación, pero obviamente la ley también es bastante clara. Entonces aquí en este aspecto podemos rescatar que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta nos van a servir las erogaciones que hagamos a nombre del trabajador, de su familia, y específicamente nos aclara que tienen que ser trabajadores. Entonces, si en algún momento nos salimos de este concepto y queremos darle este tipo de prestaciones al dueño de la empresa, no van a ser deducibles, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa no tiene carácter de trabajador. ¿Qué tipo de prestaciones me recomiendas que no tengan tanto impacto fiscal para la empresa? Entiendo, Liliana, que probablemente te refieras bueno, no sé si te refieras a esto, pero probablemente pueda ser un tema de la no deducibilidad a nivel anual, por el tema de los ingresos exentos. Vamos a ver un poquito más adelante algunos puntos para darles pues pros y contras de lo que es implementar este tipo de planes, porque como todo pues no es solamente miel sobre hojuelas. Ok, la previsión social para poder ser deducible tiene que ser otorgada a todos los trabajadores. Sí, es completamente correcto. El artículo 27 del impuesto sobre la renta. ¿Por qué estoy acotando el impuesto sobre la renta? Acuérdense que la presentación de esta noche es cómo generar una estrategia tributaria por medio de la previsión social. De repente tenemos como en la mente que cuando escuchamos estrategia tributaria o estrategia fiscal, podemos hablar en manera inmediata de cómo bajar los impuestos. Y en algunas ocasiones pudiera llegar a entenderse como el deporte nacional que está ahorita de la venta de facturas, pero no. Realmente las planeaciones fiscales o las estrategias tributarias van más allá de lo que es simplemente otorgar una factura como deducible para efectos de simular una operación. Hay estructuras como el tema de la previsión social que si se implementa de manera adecuada puede llegar a ahorrar cantidades muy interesantes de impuestos y todo completamente dentro de un marco de ley. Entonces debemos de aprender un poquito más a meternos a lo que la ley nos da y nos permite en tema de extensiones, de ingresos exentos y todo lo que conlleva a ahorrar los impuestos de una manera correcta y pues bueno, sin meter en problemas a las personas a las cuales estamos asesorando. Entonces por eso vamos a analizar un poquito más lo que es el tema del impuesto sobre la renta. El artículo 27 de la ley de ISR nos dice que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes que se otorguen en forma general en beneficio de los trabajadores, ojo, aquí nos está hablando ya de otro dato interesante. En la lámina pasada, ¿se acuerdan que dijimos que era para colaboradores, para familia de los colaboradores y que a fuerza tenían que ser colaboradores? Aquí nos dice que tiene que manejarse en forma general. ¿Ok? Entonces ya nos está dando un siguiente paso que es no podemos dárselo primero a una persona y a las otras no y demás. Ahorita vamos a hablar un poquito más del tema de la generalidad y cómo se puede llegar a acotar, porque ahorita me imagino que van a surgir dudas de cómo, o sea, le tengo que dar la misma prestación a la persona que es a lo mejor auxiliar de producción que al director de área, no es lo mismo y ahorita vamos a ver un poquito el por qué no es lo mismo. Aquí nos hace una acotación en el tema de vales de despensa, porque los vales de despensa, en tema de seguridad social o en el IMSS, simplemente te dice que lo que tenga figura de vales de despensa, pero aquí en la ley de impuesto sobre la renta nos dice que para que sean deducibles en materia de ISR, o sea, el que paga los vales, que en este caso pues sería el patrón, tiene que ser pagado a través de empresas que estén autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. Si nosotros le otorgamos a nuestro trabajador un monto que diga vales de despensa y se lo damos en efectivo o se lo transferimos a su cuenta de entrada, va a ser pues un concepto mal timbrado, porque si se va a poner como vale de despensa no vamos a poder deducirlo porque no está pagado de la manera correcta y aparte se lo vamos a dar como un ingreso grabado al trabajador cuando originalmente los vales de despensa son ingresos exentos. Entonces es muy importante que chequemos que cuando paguemos vales de despensa se utilicen los medios electrónicos y las empresas que están autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. En mi empresa dan vales de despensa
pero dan diferentes factores de porcentaje dependiendo de la localidad y el reglamento interior de trabajo, si viene en esto. Exactamente, sí, de hecho, Alejandro, perdón. El tema de los vales de despensa obviamente conlleva varios factores que van desde el acuerdo, por ejemplo, si hubiese algún tipo de sindicato, cuánto fue lo que acordaron con el sindicato en porcentajes, que sea un tope también para que pueda llegar a ser deducible, que esté en el contrato individual de trabajo, de acuerdo a los sueldos, son varios factores. Entonces, realmente sí es muy importante que todos estos puntitos se aclaren y se acoten directamente con un abogado laboral, que el abogado laboral es quien nos va a ayudar a efectuar los contratos individuales de trabajo y van a estar acotando todas estas características para saber qué tipo de previsión social van a implementar. Ojo, esto es bien importante y antes de que se me olvide, porque no recuerdo si lo pusimos en alguna laminita, para poder implementar un plan de previsión social es súper importante que ustedes incluyan en el contrato individual de trabajo un documento, una firma en la cual pues ahora sí que el colaborador acepta que sea incluido en un plan de previsión social. Independientemente, de hecho, esto lo hacen ahorita la mayoría de las empresas. Si ahorita tú tienes una plantilla laboral y tienes un contrato individual de trabajo y no estás otorgando ninguna prestación en materia de previsión social, de cualquier manera pídele a tu abogado que incluya una hojita en la cual diga que pues bueno, el colaborador te autoriza a pegarse a alguna implementación de un plan de previsión social que pudiera llegar a poner la empresa a tema futuro. Esto simplemente es por tema administrativo, porque si tú llegaras a querer implementar algún plan de previsión social, necesitas que el colaborador pues quiera apegarse a ¿verdad? Y un documento firmado. Entonces, pues simplemente cuando van ingresando, pues a todos se les da la opción y si en algún momento van a empezar a implementar un plan de previsión social, se ahorran un montón de papeleo. Extensiones en UMAS o salarios mínimos. En UMAS. Ahorita absolutamente todo lo que tengamos que trabajar, acuérdense que ya estamos hablando de UMAS, a excepción de lo que se considera meramente salario del trabajador. Entonces, ahorita sería en el tema de UMAS, las extensiones. Se puede aplicar la previsión social solo una línea jerárquica, por ejemplo, a operadores de maquinaria y administrativos. No, exactamente, Iván. De hecho, diste en el clavo del siguiente comentario que les iba a hacer, que es precisamente esto. Los planes de previsión social, como lo dice el artículo 27, tienen que ser de manera general. No podemos darle a unos trabajadores sí y a unos trabajadores no, pero por ahí existe una jurisprudencia y ya incluso más adelante la misma ley del impuesto sobre la renta nos hace una referencia que pudiéramos interpretar de la misma manera, en la cual nos dice que, bueno, sí puedes dar o implementar ayudas y apoyos en materia de previsión social dependiendo de cómo esté organizada tu empresa. ¿Cómo es esto? Algo tan sencillo y lo van a ubicar facilísimo como un organigrama. Tienes al dueño de la empresa y luego tienes al director. El director es un empleado tuyo, trabaja para ti, le das un sueldo y luego en el tema de a nivel dirección tienes a lo mejor al director de operaciones y al director comercial. Y luego abajo de dirección tienes a lo mejor en el tema de comercial pues tienes a los vendedores y luego a los auxiliares de facturación y luego tienes secretarias y luego tienes operativos. Y en el tema de operación pues bueno, tienes a lo mejor las gerencias de los departamentos y luego abajo de las gerencias a los auxiliares y etc. Entonces, si te fijas, el tema de la generalidad no tiene que darse específicamente al 100% de las personas que trabajan en un registro patronal, sino al 100% de las personas que tienen la misma jerarquía o el mismo nivel jerárquico en una empresa. Entonces, ¿cómo puedes hacer tu plan de previsión social? Otorgarle en forma general a todos los directores cierta prestación y otorgarle de manera general a todos los gerentes otra prestación y a todos los auxiliares otra prestación. Entonces, no necesariamente tiene que ir un 100% a todos, eso es súper importante porque aquí es donde nos abre el panorama para saber qué tipo, ahora sí que de prestaciones le podemos dar a los departamentos y que se considere que estamos cumpliendo esta palomita que tiene que ser en forma general y que lo podamos hacer deducible. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, diga, ¿sabes que yo como empresa me interesa otorgarle un seguro de gastos médicos mayores a mis colaboradores, pero tú dices, ¿sabes qué? Pues yo solamente se los quiero dar a los directores, porque los directores pues son los que llevan las riendas de mi negocio, quiero tenerlos contentos, entonces se los doy a los directores. Y a lo mejor dices, bueno, a los auxiliares, para no dar algo pues tan costoso como un seguro de gastos médicos mayores, a lo mejor les otorgo un seguro de accidentes. Y entonces el seguro de accidentes tiene un costo más bajo y se los das a los gerentes. Y luego
luego te vas a lo mejor con los auxiliares y a los auxiliares dices, ¿sabes qué? Pues no te voy a otorgar un seguro de accidentes, pero sí te doy un seguro de vida. Y a las personas que tengan este nivel jerárquico les otorgas un seguro de vida y a los demás un apoyo de transporte y así sucesivamente. Es la manera en la cual nosotros podemos ver qué de todo el mundo de la previsión social podemos nosotros implementar y al final de cuentas, acuérdense, todo este tipo de cosas nos ayudan para tener menor rotación en la plantilla laboral. El que se cambie una persona de trabajo pues nos conlleva bastante inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Entonces, si es un buen elemento, puedes asegurar tu plantilla laboral con este tipo de prestaciones adicionales. Cuando el trabajador tiene dos patrones, ¿cómo puedo manejar el plan de previsión social en este caso? Ok, pues si tú eres el patrón 1, tú puedes implementar tu plan de previsión social en individual por lo que tú le estás pagando como patrón 1. El patrón 2, pues es un ente completamente diferente, no te limita al hecho de que tengas uno o más patrones, de que no puedas apegarte a un plan de previsión social. Ese ya sería tema del colaborador, que al final del año, pues bueno, se le juntarían varios ingresos y pues ahí sería otra situación. En este mismo tema de generalidad, separando de acuerdo al organigrama, ¿puedo dejar sin previsión social a los operativos? Sí pudieras dejar sin previsión social a los operativos siempre y cuando tengas súper bien organizado el tema de tu organigrama. Si tus operativos están acá abajo y a ningún operativo le otorgas ningún tipo de plan de previsión social, puedes de todas formas deducir los que implementes hacia arriba, porque pues bueno, al final de cuentas la generalidad se cumple, si estás abarcando al departamento que corresponde y con las características que se corresponden. ¿Por qué debe documentar por parte de los trabajadores que quieran pertenecer al plan de previsión social? Porque si no, te va a integrar para el salario y para ellos va a ser también un ingreso exento y para ti pudiera llegar a no ser deducible. Entonces sí es importante que tengamos ese documento en el cual el colaborador nos autoriza que lo apeguemos a un plan de previsión social que pudiera implementar la empresa. Entonces sí es muy importante que no se nos vaya a olvidar este punto. Si queremos empezar un plan de previsión social, tenemos que conseguir un documento en el cual el colaborador dice, sí, quiero apegarme al plan de previsión social. Estos son algunos ejemplos, ojo, y les digo algunos porque como les comento, realmente esto es algo que se diseña específicamente de acuerdo a las necesidades de la empresa y de los colaboradores que están en la empresa, ¿ok? Son solamente algunos ejemplos, pero sí realmente los más comunes, que pueden llegar a ser vales de despensa, vales de gasolina, ayuda para transporte. Se separan estas dos porque obviamente no es lo mismo una persona a la cual le vas a apoyar en términos de transporte por su coche, o a lo mejor si tienes pues estudiantes que no tienen coche, pues no les vas a dar vales de gasolina porque pues no los van a aprovechar, ¿verdad? Entonces normalmente pudieras allí separar de decir, ¿sabes qué? Pues estas personas por la característica de que todos mis estudiantes tengo un departamento de prácticas, y entonces a todos los estudiantes les voy a dar yo un apoyo de transporte y a todos los del departamento de ventas que se mueven con tema de coche y demás, pues les voy a dar un apoyo de vales de gasolina. Entonces ahí es donde empiezas tú a diseñar tu plan de previsión social. Becas educacionales, obviamente, por ejemplo, si tienes un trabajo en el cual la mayoría de tus colaboradores son millennials, chavos jóvenes y que todavía no tienen pues un tema de hijos y demás, pues no les vas a otorgar becas educacionales, porque obviamente van a decir, bueno, pues gracias, pero no gracias, o sea, ahorita no quiero tener familia. Entonces tú tienes que ver específicamente cuáles son las necesidades de tus colaboradores y empezar a hacer el diseño de tu plan de previsión social. Obviamente no es como que digas, pues tengo un departamento en el cual son 10 personas y de las 10 solamente 6 tienen hijos, entonces pues no puedo otorgárselas a todos y no se cumple el tema de generalidad. No funciona de esa manera. O sea, a ti por estar en este departamento se te otorga esta ayuda. Si tú no tienes manera de aprovecharla, pues bueno, es una situación personal, pero no quiere decir que si el día de mañana tú llegas a tener un hijo y quieres otorgarle este tema de ayuda en beca educacional, pues obviamente te van a tener que dar esa prestación porque tú ya estás dentro de ese sector. Entonces hay que aprender a diferenciar el tema de no agarrar tan literal el concepto y pues bueno, ver el cómo sí se puede hacer. ¿Qué beneficios tiene la previsión social para un trabajador
trabajador. Prácticamente, Gustavo, es un tema de mejorar las condiciones de vida. Es una labor social, tal cual como lo dice, es un plan de previsión social, o sea, prevé situaciones que probablemente el colaborador por sí solo no pudiera adquirir, o a lo mejor sí, pero afectando o impactando directamente su economía. Entonces, si tú como empresa tienes la posibilidad, porque ojo, esto no es obligatorio, pero si tienes la posibilidad de darles prestaciones de este tipo, pues simplemente es mejorar su calidad de vida. Les otorgas un seguro de gastos médicos mayores colectivo por parte de la empresa y entonces en ese momento tú ya tienes de alguna manera a tus colaboradores protegidos con un tema de seguridad médica privada, que sabemos que no es para nada igual que el tema del seguro social. Entonces son ese tipo de cosas, es un tema completamente social y por el hecho de ser algo no obligatorio, pues bueno, tiene este tipo de extensiones, deducibles para efectos de la renta, no acumulables para el colaborador y no graban para efectos del seguro social. Esto en temas generales, pero pues obviamente tienen sus particularidades. Los bonos de puntualidad y de asistencia, al igual que la ayuda de transporte, son una buena estrategia deducible. Fíjate que, María Luisa, el tema de la puntualidad y la asistencia, para los que no conozcan de qué nos está hablando María Luisa, la ley nos permite que le podamos otorgar al colaborador un premio de asistencia y un bono por puntualidad que no van a gravar para efectos de materia de seguridad social. Les pongo un ejemplo, si una persona va a ganar 8,000 pesos al mes, le podemos integrar al salario sus 8,000 pesos, pero adicionalmente le podemos dar 800 pesos, que es como tope, es un 10% sobre el salario que le vamos a pagar. Entonces son 800 pesos por premio de asistencia y 800 pesos por el tema de puntualidad, y estamos hablando que nos estamos ahorrando un 20% de cotización en el seguro social. Ese y el tema de la ayuda de transporte, que también es completamente exenta para efectos del seguro social, o sea, no se integra al salario, y para materia de impuestos sobre la renta, los bonos sí graban, ojo, eso sí es importante, los bonos sí les generan un impuesto al colaborador, pero el tema del transporte no. Entonces aquí, si se fijan, empezamos, a pesar de que son solamente 3 conceptos, empezamos a desintegrar el salario. O sea, tú lo contratas por 8,000 pesos, el colaborador va a pagar impuestos de seguridad social por 8,000 pesos, tú como patrón vas a pagar solo por 8,000 pesos, porque esto es muy importante, acordémonos que las cuotas de IMSS son carísimas, entonces entre más le sumes al tema de seguridad social, más altas van a ser tus cuotas patronales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ahorrarnos un 20% en cotización de seguro social, más el tema de la ayuda de transporte, pero la persona en dinero va a ver reflejado pues 1,600 pesos más, obviamente menos los impuestos correspondientes, pero no va a ser lo mismo que si lo integramos con los 9,600 que nos costaría tenerlo, más este 20%. Espero no hablar mucha matemática, pero bueno, en término general, esto es lo que nos está indicando María Luisa, y es es una estrategia al final de cuentas, o sea, estratégicamente nos estamos ahorrando un 20% de cuotas de seguridad social, pero le estoy dando al colaborador pues a lo mejor el salario que habíamos acordado. Todas esas prestaciones son deducibles para el patrón, nos dice Vanessa. Sí, son deducibles para el patrón, Vanessa. Obviamente cumpliendo ciertas particularidades, pero sí, por supuesto que son deducibles. Ok, ¿existe algún tope para las cantidades de los vales? Sí están topadas, ahorita vamos a ver en unas láminas más adelante esta parte. Porque obviamente tienen topes, como les digo, no todo es color de rosa, incluso la última lámina, a ver si no me los asusta, pero bueno, tenemos que conocer las cosas buenas y las cosas malas. Si ya se te proporcionaban diversos conceptos de previsión social, pero a partir del 2019 ya no se te otorgan a los trabajadores, se puede demandar como derechos adquiridos. Es un supuesto de que se trate un organismo descentralizado. Melchor, no me atrevo a contestarte, ahora sí que decirte esta es la respuesta correcta, Melchor, porque creo que eso es un tema un poquito más legal. En términos fiscales te puedo decir que si tú le otorgabas en el 2019 prestaciones de previsión social a tus empleados y en el 2020 ya no se las vas a dar, vas a tener un efecto fiscal porque vas a poder deducir en menor cantidad a nivel anual, que es el tema del porcentaje grabado dependiendo de las prestaciones
exentas que tuvieran tus empleados de un ejercicio anterior, que es una de las láminas que vamos a ver más adelante, pero en términos legales, allí sí te recomendaría que nos acercáramos con un abogado para que nos pudiera dar una opinión un poquito más certera en esa parte. Se debe registrar el plan de previsión social ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí tenemos que tenerlo, como les digo, en los contratos colectivos de trabajo y que se tenga que aceptar por parte del colaborador para que puedan, pues ahora sí que conocerlo. Cuando trabajan con sindicatos, pues obviamente el sindicato tiene que estar autorizando esta parte o colaborando con el tema de las prestaciones de superiores a las de la ley, pero en sí, así como un registro, no necesariamente, simplemente tener toda esta documentación y el soporte de que estamos otorgando este plan de previsión social. El tema de la caja de ahorro, ¿cuál es la diferencia entre esta y un fondo de ahorro? María Luisa, el tema de la caja de ahorro es solamente un ahorro por parte del trabajador para con la empresa. El tema del fondo de ahorro es cuando el trabajador y el patrón aportan dinero en igual cantidad. Por ejemplo, por cada peso que el colaborador aporte, el patrón tiene que aportar también un peso. Hay por allí, más adelante vamos a ver también un artículo que nos habla precisamente del fondo de ahorro para que pueda ser deducible. Y la caja de ahorro, pues no hay una deducibilidad porque simplemente es, yo te ayudo a ahorrar. ¿Sabes qué? Si yo te iba a dar 8,000 pesos, ¿qué te parece si te genero el hábito de ahorrar y no te voy a dar 8,000 pesos? Te voy a dar 7,500 y me vas a estar dejando a mí 500 pesos mes a mes, pero yo te los voy a regresar en cierto mes del año. Aquí yo no estoy dándote ningún beneficio, por lo tanto yo no tengo deducibilidad. Tú tienes pues técnicamente otro beneficio más que el tema de que pues te van a dar un dinero que estás ahorrando en cierto mes del año, pero no hay un tema más allá de eso, a diferencia del fondo de ahorro. El fondo de ahorro sí lleva una aportación patronal. Tiene que tener ciertas características, alguien que lo administre, topes y pues bueno, no se tiene que retirar más de una vez al año para que pueda ser deducible para el patrón, entre otras cosas. Entonces, el tema del fondo de ahorro sí lo vamos a revisar más adelante. Ok, nos vamos a ir directamente al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde nos habla de cuáles son los conceptos por los cuales no vamos a pagar impuesto. Si alguna vez quieren revisar si alguno de los ingresos que están recibiendo es acumulable o no para efectos del impuesto sobre la renta, en tema de personas físicas, váyanse al artículo 93. Yo agarré directamente las fracciones que nos hablan de la previsión social, pero bueno, ahí podemos encontrar más situaciones, ¿ok? Entonces, primero que nada vamos a ver que nos dice el artículo 93 que no se va a pagar el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Son un montón y nos vamos directamente al séptimo, que dice las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. Aquí obviamente nos dice que todo lo que sea tema de seguro social, pues bueno, no lo vamos a acumular para efectos de los empleados. Aquí cambiamos un poquito. Ya no estamos con el chip del patrón, estamos con el chip de qué es exento y qué es grabado para el colaborador. El octavo nos dice, los percibidos con motivo de subsidios por incapacidades, becas educacionales para trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales, deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general. Ojo, aquí nos vuelve a dar el aclaramiento de que tiene de manera general, pero ya platicamos de qué se considera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. ¿Ok? La previsión social a la que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. El artículo 7 pues fue el que vimos anteriormente de qué se considera previsión social para efectos del impuesto sobre la renta. Y luego, bueno, nos vamos directamente al artículo 94, fracción séptima, y aquí nos habla de que no se considerarán ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para que desempeñen las actividades propias de estos, siempre que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. ¿Cómo es esto? Acuérdense que hay una partecita de la ley del impuesto sobre la renta que nos habla sobre ingresos por adquisición de algún tipo de bien o ingresos en especie o ingresos de otro tipo. Entonces, no es lo mismo
que un empleado reciba un coche como prestación por parte de la empresa a que una persona física con actividad empresarial y profesional reciba un coche como regalo. ¿Ok? Son cosas completamente diferentes. Si una persona física con actividad empresarial recibe un coche como regalo, que es un bien en especie, técnicamente está aumentando su patrimonio. ¿Por qué? Porque ese coche no lo tenía, se lo dieron, no le costó y ahora pues ya tiene más dinero en especie, pero tiene más dinero. Entonces aquí hay una acumulación de ingreso. Para el colaborador no funciona así. El colaborador tú le puedes otorgar la prestación de un coche y no va a ser un ingreso acumulable y aquí no lo dice la fracción 94. Entonces nos empieza, perdón, el artículo 94 nos empieza a abrir un poquito más el panorama de qué puedo darle a colaboradores como beneficio que no van a afectarle directamente en materia de impuestos. Entonces, si le queremos poner un comedor a la empresa, obviamente va a ser deducible para la empresa como previsión social y también va a ser completamente exento para efectos del colaborador. Si le damos una computadora, si le damos un celular, si le damos cualquier tipo de equipo que pueda ayudar al tema del desarrollo de la actividad, pues por supuesto que va a ser deducible. Si le otorgamos, híjole, no sé, un avión y su actividad como tal, pues no requiere un avión, pues vamos, no nos vayamos también a lo imposible, ¿verdad? No vamos a poder deducirlo. ¿Por qué? Pues porque no necesita un avión para realizar sus actividades. Entonces también hay que ser un poquito congruentes con cuáles son las cosas y sobre todo fundamentarlas y hallarles el origen de la lógica del por qué se tiene que hacer este tipo de cosas. Entonces, un contribuyente patrón persona física puede pagar colegiaturas de universidad, en este caso sí serían deducibles, completamente, Tania. El 100% de las prestaciones que tú le otorgues en materia de capacitación a tus empleados es deducible al 100%. Entonces sí puedes pagarle colegiaturas a tus empleados. Ojo, estamos acotando, tienen que ser tus empleados para que puedas hacerlos deducibles. No importa el monto obtenido por subsidio por incapacidad, sea cual sea el monto, no se pagará el impuesto. Sí hay topes, Alejandro, en cuanto al tema de la mayoría de los conceptos. Entonces, sí, claro que tienen topes, pero pues bueno, sí están pues bastante pues amplios estos topes, entonces vamos a poder deducir cantidades normales. O sea, obviamente sí te ponen topes por el tema del abuso en este tipo de implementación de planeaciones, pero no es tanto. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante también eso. El costo para el patrón por la implementación de un plan de previsión social puede considerarse que no tiene beneficio, ya que solo es deducible al 53 o 47% de los exentos. Sería recomendable incluir esos exentos al salario y deducirlos al 100%. Precisamente es una de las láminas que vamos a ver más adelante, Heriberto, y perdón que sea un poquito insistente en el tema de que tenemos láminas más adelante, porque digo, de entrada pues tenemos un poquito más de información, pero primero necesitamos como que conocer cuál es el beneficio para después también conocer obviamente cuáles son las desventajas, porque claro que como se los he dicho anteriormente y como nos lo comenta ahorita Heriberto, hay una desventaja porque si no me equivoco fue en 2014 cuando salió esta reforma de la parte grabada y exenta. Anteriormente no existía, hasta 2013 podíamos deducir el 100% de la previsión social y los ingresos exentos de los empleados, pero luego nos pusieron una reforma en la cual nos dijeron, ¿sabes qué? No, ya no vas a deducir el 100%, va a ser solamente o un 47 o un 53%, dependiendo si el año pasado pagaste más o menos previsión social. Bueno, no previsión social, sino ingresos exentos. Entonces, pues bueno, específicamente para yo decirte si te conviene o no implementarlo, se tiene que hacer un cálculo en cuanto a una proyección de cuánto te costaría tenerlos al 100 en materia de seguro social, porque ojo, acuérdate que esto solamente es para efectos del impuesto sobre la renta, pero para en materia de seguridad social sigue siendo exento al 100%. Entonces, si tu impacto de no deducibilidad es menor a lo que estarías pagando de cuotas de seguridad social, como patrón, obviamente viéndolo desde este punto, entonces sí te puede llegar a convenir el plan de previsión social. Si no es tanta la diferencia, te puede llegar a convenir por el tema de darle, pues ahora sí que mayores prestaciones a tus colaboradores, menor rotación, mayor sentido de pertenencia, entre otras cosas. Y si pudiera llegar a ser y mayor esta parte de no deducible, pues entonces ahí sí te podría decir, no te conviene. Pero definitivamente es un tema muy particular de cada empresa y hay que hacer un cálculo para poder decir si conviene o no conviene.
Esta planeación entraría como un esquema reportable personalizado y se tendría que enviar al SAT. Iván, el tema de los esquemas reportables yo creo que todavía es algo que estamos tratando de ver cómo sí y cómo no, pero bueno, si en dado caso llegara a aplicar, pues no tendría absolutamente ningún problema de que te digan palomita o que te digan esto está bien, esto no está bien, porque es algo que está completamente transparente en ley. Entonces, pues sí pudiera llegar pues vamos a decirte el SAT es un esquema reportable porque al final de cuentas es una implementación de una planeación, pero como reúne todos los requisitos que la ley nos está permitiendo, pues simplemente como algo transparente, mira, esto es lo que estoy haciendo, y pues digo, ahí ve tú, aquí no hay absolutamente nada que esconder. Si los empleados son hijos del dueño y solo a ellos se les paga la colegiatura, esto es correcto y puede ser deducible. Alma, solamente si los hijos del dueño están en un nivel jerárquico, perdón, diferente al de los demás colaboradores. Por ejemplo, si son directores, si hijo A tiene dirección y el hijo B también tiene dirección, si existe otro director y no es hijo, se le tiene que dar también a él la prestación. Si ellos son los dos únicos directores y no tienen, pues ahora sí que un homónimo en la empresa, es correcto. Si no, no es deducible ni la de ellos ni la que le pudieran llegar a pagar a ciertas personas. Una vez proporcionadas las prestaciones de previsión social, pueden disminuirse o eliminarse de manera unilateral. Sí se pueden quitar, se pueden poner, se pueden aumentar. Acuérdense que esto es algo opcional. Entonces, como es opcional, las empresas los pueden quitar y poner de acuerdo a sus posibilidades. Lo que sí no es permitido, pues son las mínimas de ley, que son las primeritas que les dije. O sea, no puede ahorita el patrón decirte, ya no te voy a dar IMSS porque ya no tengo para darte. No se puede, eso es algo obligatorio, pero la previsión social sí va de acuerdo completamente a las posibilidades de la empresa. Seguimos abarcando materia de seguridad social, pero ahora nos vamos a ir a revisar la parte del seguro social y la integración del salario. Bueno, en materia de seguridad social, tenemos que el artículo 27 del IMSS nos habla sobre lo que va a integrar al salario. Acuérdense que el salario diario integrado en materia de seguridad social es con lo que nosotros hacemos los pagos de cuotas de seguridad social, lo que es el famoso seguro social, el Infonavit que pagamos pues bueno bimestralmente y el IMSS mensualmente. Y esto pues puede llegar a tornarse una cantidad bastante fuerte y bastante exigible, porque no me van a dejar mentir aquí los colaboradores, perdón, los colegas que nos están acompañando esta noche. El IMSS es uno de los primeros que va y te toca la puerta cuando te atrasaste 1 o 2 días. Entonces, pues bueno, es muy importante que veamos de qué manera podemos lo más posible en la cuota de seguridad social sin perjudicar directamente pues al trabajador. Y una de las oportunidades que tenemos pues es precisamente el tema de la previsión social, porque para efectos de IMSS no va a gravar. Aquí es donde realmente se ve la mayor parte del ahorro, porque como sabemos, bueno, para efectos de ISR pues obviamente están topadas algunas cosas, hay la no deducibilidad del 53 y 47%, pero para materia de seguridad social sí vamos a ver un ahorro muy interesante, tanto de cuotas obreras como de cuotas patronales. Como nos lo comentaba ya una persona de la audiencia, la primera situación que pueden implementar ahorita en sus empresas es el famoso bono de asistencia y premio por puntualidad. Esos dos, revisen en sus nóminas si los están haciendo o no los están haciendo, y en caso de que les estén pagando por ahí alguna cantidad en efectivo a los colaboradores, pueden hacer esta integración de este 20% adicional, pueden deducir directamente ese dinero porque lo pueden pagar de sus cuentas bancarias y no va a integrar para efectos del seguro social. En específico, el artículo 27 nos habla de qué es el salario base de cotización y cómo se integra, y la verdad es que aquí lo puse completo, lo vamos a ver en las siguientes láminas y vamos a analizar punto por punto para que podamos identificar en dónde es donde nosotros podemos, pues ahora sí que empezar a echar volar nuestra imaginación y ver qué tipo de prestaciones le podemos dar a nuestros colaboradores que no nos van a hacer pagar más impuestos de seguridad social, perdón. ¿Tiene algún costo la afiliación que se hace
competencia al trabajador ante el IMSS. Sí, las cuotas de seguridad social, Gustavo, exactamente. ¿Hay un monto límite para los premios de puntualidad de asistencia? Sí, el 10% de su salario. Si ellos ganan o los tienes cotizando con 8,000 pesos, les ponía el ejemplo para no irnos con otro número, los tienes cotizando con 8,000 pesos al mes, integrados en el salario, o sea, tú lo contrataste con 8,000, tú puedes darles hasta 800 pesos de asistencia y 800 pesos por puntualidad, que vienen siendo el 10%. Entonces es un 20% más, o sea, si lo fragmentamos es un 20% más. Y esto no integra en cuotas de seguridad social. Todas las prestaciones deben de estar asentadas en los FDI que se emiten, ¿verdad? Es correcto, para que puedan ser deducibles deben de estar debidamente registradas en contabilidad y pues timbradas por medio de un CFDI. Eso es pues de rigor. Vamos a analizar este punto. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos dice que el salario base de cotización se va a integrar con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, o sea, el salario es diario, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie, bla, 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 bla. O sea, aquí realmente nos baja la moral y nos dice todo entra. Pero no todo entra. Ahorita vamos a ver cuáles son las excepciones, porque aquí nos dice, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Y es aquí donde podemos ver qué tipo de instrumentos nos van a servir o qué tipo de opciones nos van a servir para que no vayamos a subir este salario base de cotización. Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. Entonces, ya sabemos que para efectos de ISR no graban y para efectos de IMSS ya vimos que tampoco se integran. Entonces podemos pues perfectamente deducir uniformes, equipos de trabajo, herramientas de trabajo, y todo lo que le proporcionemos a nuestro colaborador para que pueda desempeñar sus labores, y no se los vamos a tener que integrar ni a cuotas patronales, ni a cuotas obrero, ni tampoco van a ser integradas para efectos del impuesto del colaborador. El ahorro, ojo, aquí nos dice, cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal, o mensual igual del trabajador y de la empresa. Aquí pongan mucha atención. Si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará al salario. Aquí voy a hacer una pausa. Este artículo de aquí nos habla específicamente del fondo de ahorro. ¿Se acuerdan que anteriormente nos habían preguntado? El fondo de ahorro es el que le da vida o nos dice cómo vamos a poder deducirlo en esta partecita. Entonces aquí tal cual nos hace la mención. El ahorro va a ser cuando se haga un depósito igual del trabajador y la empresa. Si reunimos ese requisito, no nos va a integrar para Seguro Social, pero además tenemos que asegurarnos que no se haga más de un retiro al año. Ojo, ustedes solamente pueden retirar de su fondo de ahorro una vez al año, porque si lo retiran 2 veces al año, ya no va a ser deducible para la empresa y va a ser integrado al salario para el trabajador. Entonces, por eso cuando el patrón, si ustedes aquí están escuchándonos y tienen un fondo de ahorro y quieren retirar 2 veces al año, pues probablemente les digan que no, que solamente puedes una vez. Y luego nos dice, tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Sabemos que, pues bueno, cuando están las empresas sindicalizadas, hay muchas situaciones que el sindicato les pide como prestaciones. Entonces, todos los pagos que una empresa le realice al sindicato para que le regrese el sindicato ese dinero en prestaciones a los sindicalizados van a ser deducibles para el patrón y no van a ser integrables, para las cuotas de seguridad social de la empresa. Y pues bueno, las cuotas sindicales, como ya les comentaba, el tema de las cuotas sindicales, todo al 100% es deducible para que la empresa y pues bueno, es completamente exento para el trabajador. Por ahí de repente hacen abuso en esquemas de remuneración por cuotas sindicales. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de esquemas porque acuérdense que son de los más viejos que se utilizan y la verdad es que ya están súper quemados por parte de la autoridad. Entonces hay que ser un poquito cuidadosos con los esquemas con los que trabajamos para remuneraciones en excedentes de los colaboradores. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez. Si su patrón les hace aportaciones adicionales a su retiro, van a ser deducibles para el patrón, no acumulables para el colaborador y no integrables para el Seguro Social. ¿Por qué les menciono estas 3 cosas? Porque acuérdense que una cosa es que te genere impuestos como patrón o te genere impuestos como trabajador,
o te genere, pues vamos, una acumulación en cuotas de seguridad social. Entonces, las aportaciones para el retiro pudieran llegar a considerarse un tema de previsión social y no van a ser ni acumulables para el impuesto del trabajador, tampoco se van a integrar al salario, por ende, pues no van a causar mayores cuotas de seguridad social. También nos dice que las cuotas que en términos de esta ley correspondan cubrir al patrón por las aportaciones al Instituto de la Vivienda y la participación de las utilidades. Bueno, aquí ya aprendimos algo que no necesariamente es un tema de previsión social, sino una obligación de la empresa, que es pagar el 10% de la utilidad que genera la empresa a los colaboradores. Tiene un cálculo matemático, no es difícil, pero ahorita no estamos hablando de ese tema, pero bueno, tampoco es acumulable, ¿sale? El reparto de utilidades no grava para el Seguro Social, está exento hasta ciertas sumas y el excedente sí genera impuesto sobre la renta, pero este es del colaborador. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa. Por ahí vi una preguntita que hacía referencia al tema, a este punto en específico, por eso no la contesté, porque aquí la vamos a ver. Ok, en forma onerosa a los trabajadores. ¿Por qué te dice que el tema oneroso se va a entender que es cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general que rige en el Distrito Federal? Aquí, ¿qué se entiende? Que para efectos de que no se integre al salario, la integración del salario de cotización en el IMSS, el empleado puede recibir una prestación por habitación o por alimentos, pero él tiene que pagar como mínimo el 20% de lo que se le den en tema de salario mínimo diario del Seguro Social, porque si no, entonces no se considera onerosa. Y si no se considera onerosa, pues entonces va a gravar para efectos de cuota de seguridad social. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en cómo otorgamos las prestaciones para que no vayamos al rato a incurrir en una mala interpretación y vayamos a tener que grabar pues las cuotas en retroactivo. Y luego, bueno, aquí puse en color verdecito esta parte de las despensas en especie o en dinero, porque pues bueno, es importante que conozcamos que va de acuerdo también a lo que ya habíamos hablado en el impuesto sobre la renta. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase del 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Ojo, acuérdense que aquí estamos hablando de UMAS. Cada vez que veamos el término salario mínimo, ya estamos hablando de UMAS, ya no es un tema de salario mínimo. Entonces, acuérdense que es súper importante que diferenciemos lo que es el impuesto sobre la renta de la cotización en el Seguro Social, ¿sale? Porque en el impuesto sobre la renta nos dice que para efectos de que pueda ser deducible el gasto por despensa, en el impuesto sobre la renta tiene que otorgarse por un monedero que autorice el SAT. Y en el IMSS no nos dice que tiene que otorgarse por un monedero que el SAT autorice, pero sí nos dice que tiene un tope. Entonces, obviamente, pues para que sea, ahora sí que para agarrar las dos partes, pues por ende tendríamos que cubrir ambos requisitos, no solamente uno, porque una cosa, como les digo, es la cotización en el y otra pues es la deducibilidad del impuesto sobre la renta. También tenemos otro punto que son los premios por asistencia y puntualidad, que es algo que bueno, ya estamos familiarizados porque ya lo hemos visto en las láminas pasadas, y bueno, aquí sí nos hace la aclaración de que estos conceptos no deben de rebasar el 10% del salario base de cotización. Obviamente, si hay un excedente, se va a integrar al salario. O sea, tú como empresa puedes otorgarle la prestación que tú quieras a tu empleado. Si tú dices, ¿sabes qué? La verdad es que yo sí valoro muchísimo la puntualidad, entonces yo no quiero dar un 10%, yo les voy a dar un 30% de bono por puntualidad porque a mí me interesa que las personas lleguen temprano. Entonces, si tú les otorgas este porcentaje, vas a tener exento hasta el 10% y el excedente lo tienes que integrar al salario y aparte, pues el empleado va a pagar su correspondiente impuesto sobre la renta sobre este ingreso, pero bueno, por lo menos aprovechas el 10% de este monto. Las cantidades aportadas para fines sociales consideradas tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de concentración colectiva. Los planes de pensiones solo los que reúnan lo que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y
bueno, este es también por ahí otro esquema que traen mucho las pagadoras, que es el tema de los planes de pensiones para el retiro. Aquí no me voy a meter mucho porque el tema de las pensiones tiene un montón de requisitos y se involucran muchas leyes, tanto para impuestos sobre la renta como para el tema de seguro social, pero bueno, esto específicamente es cuando tú aportas cantidades por medio de la CONSAR para efectos de un retiro del trabajador. Entonces, pues bueno, es un esquema diferente, no es precisamente un plan de previsión social, simplemente es un puntito que tenemos ahí un poquito con laguna y se aprovechan de repente para algunos esquemas de remuneración. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, no es que sean malos, simplemente debemos de fijarnos muy bien que reúnan todas las características que se necesitan para que no vayamos a incurrir al rato en que nos hagan, pues vamos, cuotas retroactivas, impuestos y demás. Sabemos cómo está ahorita la situación con este tipo de empresas. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados por la Ley Federal del Trabajo. Acuérdense que también pues, se valen las horas extras. Hay parte exenta, parte grabada, para efectos del colaborador, pero también para efectos de la cotización de seguro social. Entonces, pues bueno, es importante que sepamos que sí son deducibles las horas extras para efectos del patrón, pero llega un momento en el que las tenemos que empezar a acumular tanto el colaborador para impuestos sobre la renta y también para el tema de seguridad social, integrarlas al salario. También hay un tope, después de ese tope ya no seamos tan negreros, hay que dejarlos que se vayan a descansar temprano. Y pues bueno, otro punto importante que es que está, pues bueno, lo puse un poquito resaltado porque es importante que conozcamos que para los conceptos mencionados en este concepto se excluyen como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. De hecho, era uno de los puntos que nos había mencionado ya una participante aquí en el curso. En los conceptos previstos en las fracciones sexta, séptima y novena, cuando el importe de estas prestaciones rebasen el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base. Era lo que ya les venía comentando. Van a integrar o van a poder tomar el beneficio de agarrar como exento hasta donde corresponda y los excedentes se van a estar integrando, pues bueno, al salario. El 10% del salario diario integrado anterior. Alejandro, creo que el tema del 10% te refieres a los bonos. Y hablando del 10% del salario diario, es del salario diario no integrado, del salario diario. Acuérdense que el salario diario es diferente al salario diario integrado. Hay un factor que es el 1.0452, que todos ya lo conocemos de memoria cuando otorgamos las prestaciones mínimas de ley. Tenemos por ahí un webinar que dimos y ese sí lo tenemos en redes sociales, en donde les hablé de cómo se integra específicamente el salario diario integrado, perdón por las redundancias, de acuerdo a las prestaciones que otorgas. Entonces, sí tiene una forma particular de integrarse. Realmente hay una tabla y en internet podemos encontrar, pues ahora sí que los factores más comunes, que es cuando te da 6, 8, 10, 12 días de vacaciones, pero cuando hay prestaciones muy particulares de la empresa se tiene que sacar un cálculo. Pero estos bonos, hablando de puntualidad y asistencia, no van en base al salario diario integrado, sino al salario diario, ¿sale? Para que no vayamos a confundirnos tampoco. Los conceptos que se usan para esta estrategia se toman en cuenta para el pago del impuesto sobre nómina. Fíjate, Carla, que el tema del impuesto sobre nómina es un tema estatal y aquí tiene que checarse la legislación estatal que tengan de acuerdo a dónde están ustedes con la plantilla laboral, porque, por ejemplo, les pongo aquí en Jalisco tenemos la tarifa del 2%, pero, por ejemplo, en Monterrey es el 3%, o sea, de entrada desde el porcentaje es porcentaje diferente dependiendo al estado. Y obviamente también pues las reglas van de acuerdo a lo que ponga el estado, pero normalmente es por todo lo que te integra el salario y va más acorde con el impuesto sobre la renta, porque si graba para efectos del impuesto sobre la renta, también integra el seguro, al impuesto sobre nómina. La PETU, por ejemplo, no integra el impuesto sobre nómina, pero el aguinaldo, por ejemplo, sí. Entonces es un tema diferente, pero hay que checar la legislación de la ley del estado en el cual se están prestando los servicios de las personas. Ok, ¿qué pasa si un colaborador recibe de salario 1,000 al mes y solo puedo darlo de alta con 25 UMAS? 100,000. Ok, si una persona
ganas 100,000 al mes y solo puedes darlo de alta, sí está topado. La cotización en el Seguro Social está topada a 25 salarios mínimos diarios, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, escríbanme aquí porque no tengo en la mente el número correcto, pero sí está topado. No puedes ganar, no puedes cotizar en el Seguro Social más allá de 25 salarios mínimos diarios. Entonces, en este caso, esta persona que gana 100,000, si es más o menos como 40 y tantos lo que te permite cotizar, por el excedente ya no pagas IMSS, o sea, lo topas. Más allá de esos 25, así ganes 200, 300, 500 mil pesos mensuales, no vas a pagar seguridad social por el 100%. Está topado y el resto solamente aumenta obviamente tu impuesto sobre la renta, pero el Seguro Social es una cuota fija, 25 UMAS es el tope de cotización. Muchísimas gracias. Exactamente, entonces son 25 UMAS diarias, es lo único que puedes tú cotizar cuando mucho, y si excedes este monto, pues ya no vas a pagar más cuota de seguridad social, se topa y listo, el excedente ya no grava para efectos de seguro social. Chicos, aquí está pues la parte mala del plan de previsión social, como ya les había mencionado anteriormente, que es la fracción 27, el artículo 27, fracción 30 del impuesto sobre la renta, que nos dice que los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor del 53% al monto de dichos pagos, el factor al que se refiere este párrafo será del 47%, o cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate no disminuyan al respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Acuérdense que el 27 son no deducibles. Entonces, ¿cómo se traduce este artículo? Que si ustedes en 2020 otorgaron 100,000 pesos de pagos exentos a los colaboradores y en 2021 otorgaron 90,000 pesos, por esos 10,000 pesos que otorgaron de menos para la declaración anual del 2021 que se presenta en 2022, van a tomar como no deducibles el 53%, o sea, la cantidad más alta. Entonces, aquí es bien importante que conozcamos este punto. Como les comentaba yo anteriormente, para yo poderles decir, ¿te conviene o no te conviene? Se necesita hacer un cálculo específico por empresa. ¿Cuánto representa actualmente tu costo social? ¿Cuánto representa el impacto del impuesto sobre la renta para tus colaboradores? ¿Y cuánto es lo que impactaría para ti los ingresos exentos que le vas a otorgar a tus colaboradores a nivel anual? Este estudio se tiene que hacer y, como les digo, es completamente variable de una empresa a otra, y a raíz de este resultado es donde podemos decir, ¿sabes qué? Si te conviene integrarlo, no te conviene, te conviene más o menos, pero definitivamente es un cálculo bastante específico. Entonces, pues sí debemos de otorgar ese cálculo para que vayamos a dar una recomendación adecuada. Si una empresa empezó a trabajar en abril del 2020, ¿cuál sería el porcentaje sobre los ingresos exentos? Ok, perdón, lo mencionas por el tema de el ejercicio inmediato anterior. Sería el porcentaje más alto, porque agarrando la literalidad de este artículo, no tienes, o sea, tu ejercicio pasado es 0. Entonces, como este año generaste 10 pesos, por decir, pues generaste más que el año pasado, por ende, pues tu porcentaje de deducibilidad es más alto. Tu problema sería ya que cruzaras al siguiente año, que si generaste 10 el año pasado, el año siguiente generes por lo menos 10 para que puedas seguir aprovechando el porcentaje más alto de deducibilidad. Es el artículo 28, fracción tercera, no es el 27. Muchísimas gracias, Eva. Chicos, un placer realmente, como siempre, estar aquí con ustedes. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Realmente en los webinars es muy complicado que demos casos prácticos por los tiempos, porque es mucha información teórica y es muy importante que la conozcamos, porque si no, en el caso práctico se me pierden completamente. Gracias a todos los que se quedaron aquí todo este rato. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues bueno, que tengan excelente noche. Qué bueno que no se nos cortó la luz. Hasta luego, que estén muy bien.